Bueno, vamos a desempacar esto, porque de verdad es un tema que da para muchísimo. Y para empezar esta inmersión profunda, quiero que visualicemos una escena. Hay una parte súper clásica en la película de la vida de Brian, de los Monty Python, que a ver, vista hoy resulta casi profética, te diría. Uy, sí, es una joya esa película, 100%. Totalmente. Y mira, la escena es esta. Está Brian, el protagonista, parado frente a una multitud gigantesca. Y por una serie de absurdos totales, esta masa de gente está convencidísima de que él es el Mesías. Entonces Brian, que ya está desesperado por quitárselos de encima, les grita a todo pulmón algo así como: «¡Ustedes son todos individuos!». Sí, sí. Y la respuesta de la gente es lo mejor. Exacto. La multitud actuando, literalmente como un rebaño, con una sincronía robótica que hasta da un poco de miedo, le responde al unísono: «Sí, somos todos individuos». Y Brian ya no sabe qué hacer, así que lo intenta de nuevo y les grita: «¡Tienen que ser diferentes!». Y la masa, sin perder el ritmo para nada, corea embelesada: «Sí, somos diferentes». Es divertidísimo, claro, pero a la vez es profundamente revelador sobre cómo operamos nosotros hoy en día. Lo fascinante aquí es que esa comedia, digamos, expone una aporía perfecta. O sea, una contradicción lógica que es totalmente insoluble. Nos muestra este mandato social de ser diferentes, utilizando, paradójicamente, exactamente las mismas estrategias que usan todos los demás. La multitud obedece esta orden de ser única de la manera más uniforme y masificada posible. Y bueno, ese es el núcleo exacto de lo que vamos a explorar hoy, la gran paradoja de la individualidad. Y para entrarle a esto con el rigor que merece, porque de verdad que es un tema complejo, hoy nos vamos a basar en una fuente increíble. Es una conferencia magistral que se llama El individuo moderno, la paradoja de la individualidad. Fue dictada en el año 2016 por el académico Pablo Reséndiz, esto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Un texto interesantísimo, además. Súper interesante. Y al adentrarnos en este análisis a fondo de la conferencia de Reséndiz, la premisa mayor que salta desde el primer momento es contundente, le da un giro a lo que siempre nos han enseñado. El autor argumenta que la individualidad hoy en día no es una liberación, como solemos creer, sino que es un deber. Es un mandato que nos impone la sociedad y que, fíjate, está intrínsecamente ligado a las presiones del consumo. Exacto. Entonces, la pregunta central que vamos a usar para guiar toda esta charla es, a ver, si todos intentamos desesperadamente ser diferentes, ¿cómo llegamos al punto en que esta búsqueda se nos volvió obligatoria? Y peor aún, nos hizo a todos prácticamente iguales. Pues mira, para entender un poco la mecánica de cómo llegamos a este absurdo, primero tenemos que identificar sobre qué bases estamos parados, ¿no? Y el texto de Reséndiz opera con un nivel de rigor de doctorado brutal al identificar lo que él llama el axioma principal de la modernidad. Que un axioma, para refrescar un poco, es como esta afirmación que asumimos como una verdad absoluta, ¿verdad? Exactamente. Es una premisa lógica que no necesita ser probada y que sirve de base para, todo nuestro sistema de creencias. Y en nuestra época, ese axioma es esta convicción ciega de que existe un yo interior verdadero, o sea, un yo puro e inmaculado. Asumimos como verdad que nuestros sentimientos y emociones son inherentemente subjetivos y que eso es lo que define nuestra autenticidad, libre de cualquier contaminación externa. A ver, pero espérame un momento ahí. Quiero hacer un poco de abogado del diablo y cuestionar esa idea antes de darla por sentada al 100. Porque entiendo que la sociedad nos presiona muchísimo, obvio. Pero pensar que toda expresión de individualidad es un engaño, no sé, me suena un poco cínico. Cuando alguien decide, por ejemplo, adoptar una subcultura urbana súper de nicho o dedicarse a un estilo de vida rarísimo, hay una convicción real de la persona ahí. No creo que todo sea un producto prefabricado. Claro, entiendo tu punto y es súper válido. Y fíjate que el texto no niega la sinceridad de la persona. La emoción humana y la intención son reales. Pero la trampa de la que habla Reséndiz no está en la intención del individuo, sino en, digamos, la infraestructura que sostiene esa búsqueda. Ok, a ver, explícame eso. Partiendo de este axioma del yo puro, el autor hace una inferencia lógica muy interesante. Si el mandato social es «descubre quién eres realmente», la gente empieza a hacer lo que en filosofía se llama
una reducción fenomenológica husserliana. Ay, ese término suena pesadísimo, pero a ver, traduciendo eso a la vida diaria es básicamente la metáfora de pelar una cebolla, ¿no? O sea, la idea es que vamos escarbando en nuestro interior, quitando como todas esas capas que sentimos que nos impuso la sociedad, la familia, la escuela, las expectativas, para llegar al centro. Justo eso. Ponemos en pausa o entre paréntesis todo lo que huela a que vino de afuera. Pero, y aquí es donde entra la tesis secundaria del texto, que se apoya en el filósofo Charles Guignon. Resulta que al pelar esa cebolla, al quitarle todas las capas sociales y culturales... Te quedas sin nada. Exacto. No hay nada en el centro. El yo interior totalmente aislado es en realidad un vacío. Y claro, ante la angustia que provoca ese vacío, ¿qué crees que pasa? Pues que los programas de autodescubrimiento, todo esto que nos promete la cultura moderna, terminan siendo súper coercitivos. En vez de ayudarte a encontrar un yo genuino, te obligan a moldarte a la ideología de ese mismo programa. O sea, te venden la solución a un problema que ellos mismos te inventaron. 100%. El mercado te ofrece lo que Reséndiz llama kits de automontaje identitario. Y lo peor es que se producen en masa. ¡Wow! Es que eso explica a la perfección esa paradoja de la rebeldía que vemos todo el tiempo, ¿no? Piensa en cualquier tendencia de redes sociales ahorita. Alguien dice, me voy a vestir súper alternativo porque odio la estética de las masas. Y de repente te metes a internet y ves a una tribu de 300,000 personas vistiéndose idéntico, con el mismo corte de pelo rarísimo, hablando igual y escuchando la misma música underground. Sí, la ilusión de la originalidad. Exacto. O sea, se sienten súper auténticos, pero en realidad, y esto suena fuerte, solo cambiaron el uniforme de la sociedad general por el uniforme de un nicho de mercado más pequeño. Totalmente. Y si lo pensamos bien, esto nos lleva a una conclusión un poco deprimente. Si el mercado nos vende estas herramientas producidas en masa para que nos sintamos súper únicos, ¿no estamos mercantilizando hasta nuestra propia alma? Es una forma muy poética y muy cruda de verlo. Pero sí, hacia allá apunta la inferencia lógica del autor. Y fíjate, en este sentido, para comprender el presente y por qué necesitamos tan desesperadamente comprar estos kits de identidad, debemos mirar retrospectivamente. El texto hace una concatenación histórica maravillosa. Nos explica cómo mutó la noción misma de individuo. A ver, cuéntanos un poco de esa evolución. Pues mira, en el siglo XVII, la palabra individuo significaba simplemente indivisibilidad. Era un concepto casi de la física, como el átomo, ¿sabes? El humano era la unidad más pequeña de la sociedad, punto. No tenía todo este bagaje emocional. Pero con el tiempo, ese campo semántico fue colonizado por ideas de autonomía y singularidad. Reséndiz utiliza aquí los conceptos de ipseidad y memete del filósofo Paul Ricoeur para explicar esta tensión. Ok, para que no nos perdamos con los términos franceses, la ipséité y memete se refieren básicamente a esa lucha constante, ¿no? La tensión entre querer ser totalmente diferente a los demás, que sería la singularidad, pero al mismo tiempo necesitar mantenerte reconocible y coherente contigo mismo a lo largo del tiempo. Exactamente. Es ese estira y afloja. Y para que quede súper claro, el texto introduce la que para mí es la metáfora central y más brillante de toda la conferencia. La transición de ser almadieros a ser marineros. Uy, me encanta esa metáfora. Es buenísima. Imagina que los unamos de las sociedades premodernas eran como almadieros, o sea, balseros que transportaban troncos por un río. El balsero realmente no necesita una brújula. Su único trabajo es dejarse llevar por la corriente del río. Y ese río representa a la comunidad tradicional, con todas sus normas evidentes, rígidas y absolutas. Es lo que Heidegger llamaría algo sujanden, algo que está a la mano que damos por sentado. Claro, es como el ejemplo clásico del martillo. O sea, mientras el martillo funciona bien, ni siquiera piensas en él, solo martillas y ya. La comunidad antes funcionaba así. Yo me imagino que nadie en la Edad Media se levantaba un martes pensando, oye, ¿cuál será mi verdadera identidad y cómo la voy a expresar hoy en la aldea? Tu lugar en el mundo ya estaba dado desde que nacías. Exacto. Nacías campesino, morías campesino, y no había crisis existencial al respecto. Pero, y aquí viene el quiebre, cuando esas estructuras comunitarias se desmoronan con la llegada de la modernidad, el río desaparece. Y de pronto, el humano se convierte en un marinero en medio del mar abierto. ¡Qué vértigo! Totalmente. Porque en mar abierto ya no hay una corriente que te guíe. Si el marinero solo se deja llevar por el viento, pues naufraga. Entonces está obligado a fabricarse una brújula.
Y esa brújula, en nuestra época, es la individualidad construida por uno mismo. Y aquí el autor conecta esto con una premisa sociológica clave, el hecho social de Emil Durkheim. Que básicamente dice que la sociedad te obliga a ciertas cosas aunque no te des cuenta. Sí. Durkheim dice que el libre albedrío absoluto puede ser una ficción, pero la sociedad ejerce una presión abrumadora para que actuemos como si lo tuviéramos. Operamos bajo esta premisa implícita que nos dice que ser los únicos autores de nuestra propia vida es una obligación. No es opcional. Y aquí es donde se pone realmente interesante y, la verdad, un poco agotador si lo llevas a la vida diaria. Porque la idea de ser el capitán de tu propio barco navegando en mar abierto, pues suena épica, ¿no? Suena súper liberadora en las películas. Pero en la práctica, en el día a día, es terrible. Agota a cualquiera. Es un cansancio crónico, porque significa que cada pequeña decisión que tomas tiene un peso existencial enorme. O sea, ya no es solo decidir qué carrera estudiar, es decidir qué marca de café orgánico tomar porque eso proyecta mejor tus valores, o qué tenis ponerte para demostrar tu tribu urbana. No hay descanso nunca. No, ninguno. Y de hecho, ese agotamiento perpetuo es lo que el texto define con el concepto del homo eligens, el hombre que elige. Es un individuo cuya identidad está permanentemente incompleta y volátil, porque siempre tiene que estar eligiendo algo nuevo para definirse. Es como estar en construcción toda la vida. Sí, y de ahí Resendiz saca una inferencia lógica súper creativa y crítica sobre el mercado. Esta identidad volátil del homo eligens encaja en una simbiosis perfecta con el sistema económico actual. Piénsalo. Si la gente algún día estuviera realmente satisfecha con su identidad y dijera, listo, ya sé quién soy, no necesito nada más. El mercado colapsaría en 2 días. Por supuesto, si estás completo dejas de comprar cosas para llenarte. Entonces, el mercado en realidad no se dedica a generar nuevos deseos, sino que su función principal es extinguir rápidamente los deseos anteriores. La obsolescencia no es solo de los celulares o la ropa, es la obsolescencia de tu propia identidad. ¡Qué locura! O sea, te venden una identidad que caduca a los 6 meses para que tengas que volver a comprar otra. Y recuerdo que el texto pone un ejemplo que me dio muchísima risa, pero es súper cierto. El clásico comercial que te dice, sé tú mismo, bebe Pepsi. Ay, sí. Es el ejemplo perfecto. Es una paradoja pragmática a nivel Dios. Te están dando una instrucción directa de que para ser verdaderamente singular y tú mismo, tienes que acatar exactamente la misma norma de consumo masivo que siguen otros millones de personas en todo el planeta. Y el autor utiliza metáforas literarias buenísimas para ilustrar esto. Menciona a Alicia en El País de las Maravillas. ¿Te acuerdas de esa parte donde la Reina Roja le dice que tiene que correr al doble de velocidad simplemente para mantenerse en el mismo lugar? Uf, sí. La carrera de la Reina Roja, que se usa mucho en biología también. Exacto. Bueno, pues la vida hoy es así. Tienes que consumir y rediseñarte constantemente solo para no quedarte atrás socialmente. Y también cita a George Perec, con este personaje llamado Bartlebooth. Él dedica toda su vida a armar un rompecabezas complicadísimo. Pero la clave de la metáfora es que la última pieza del rompecabezas vital está fabricada a propósito con la forma incorrecta. O sea, nunca va a encajar. Nunca. Y al no encajar, te obliga a desarmar todo lo que construiste y empezar desde cero otra vez. Bueno, si seguimos esa línea de pensamiento, la reflexión es durísima. Si nuestra identidad es básicamente un rompecabezas que compramos en un centro comercial y el fabricante se asegura de que siempre nos falte una pieza, entonces la individualidad se ha convertido, literal, en una suscripción de pago mensual. Totalmente, un servicio de streaming identitario. Exacto. Tienes que estar pagando la cuota para mantener tu estilo, tus gustos, tu estatus. Y eso abre una puerta sociopolítica que el texto aborda y que me parece súper importante. O sea, si la identidad cuesta dinero, ¿qué pasa con los que no pueden pagar la suscripción? ¿Qué pasa con los que quedan fuera del tablero? Exponiendo simplemente los argumentos del autor. Resendiz contrasta dos realidades brutalmente distintas. Por un lado tenemos la individualidad de jure, que es el derecho a ser individuo que supuestamente tenemos todos por ley. Y por otro, la individualidad de facto, que es tener los recursos materiales reales para poder ejercer esa individualidad. Que son dos cosas abismalmente diferentes. Totalmente. Y esto crea dos bandos. Primero está la que él llama la élite híbrida. Son las clases cultas, profesionales, la élite global que celebra muchísimo esta hibridación. Para ellos, saltar de una identidad a otra, vivir un rato en Bali, luego ser veganos en Nueva York, es un juego padrísimo.
Es una libertad extraterritorial y no pertenecer a nada fijo es su marca de superioridad. Claro, son los que cambian de identidad como si estuvieran cambiando de avatar en un videojuego, porque tienen la red de seguridad económica para hacerlo sin riesgo. Exactamente. Pero en el otro extremo está la infraclase global. Y aquí el autor cita al investigador Jeremy Seabrook para hablar de los desplazados, los marginados urbanos, los que se quedaron sin nada. Para este grupo la individualización obligatoria no es una aventura emancipadora ni un viaje de autodescubrimiento. Para ellos es una tragedia. Significa perder las redes de apoyo comunitario que antes lo sostenían. ¡Qué fuerte! O sea, lo que para la élite es un manjar súper liberador, para el excluido es puro veneno y desamparo. Sí, el aislamiento absoluto. Y fíjate que aquí Reséndiz refuta un axioma geopolítico que solemos escuchar mucho. Esa idea optimista de que, bueno, con suficiente desarrollo, eventualmente todo el planeta va a alcanzar este nivel de vida individualista de Occidente. Sí, la promesa del progreso infinito. Que es materialmente imposible. El autor da un dato lapidario. Para que todo el mundo igualara el nivel de consumo que tiene un individuo estadounidense promedio, necesitaríamos los recursos de 3 planetas Tierra. 3 planetas, no hay manera. ¿No la hay? Y de esta exclusión estructural, el autor saca una inferencia que a mí me dejó pensando muchísimo. A ver, cuando vemos el surgimiento de fundamentalismos identitarios en el mundo, ya sabes, nacionalismos extremos o fanatismos, desde nuestro privilegio solemos decir: ¡ay, qué locura! ¡Qué gente tan irracional! Sí, los vemos como si estuvieran locos. Pues el texto argumenta que no es ninguna locura. El fundamentalismo es una inferencia lógica, una reacción defensiva totalmente natural frente a un sistema global que te exige ser individuo, pero te niega los medios para lograrlo. A ver, entonces, ¿el fundamentalismo opera como una especie de escudo? Exacto. Imagínate que te avientan a ese mar abierto del que hablábamos, lleno de tormentas, pero no te dan madera para construir tu barco. Lo más lógico es que te aferres desesperadamente a la roca más sólida e inamovible que encuentres, aunque esa roca sea un dogma radical. Es supervivencia. ¡Wow! Tiene muchísimo sentido. Te juro que cambia por completo la perspectiva. Y bueno, en última instancia, toda esta divergencia social que nos plantea el autor nos lleva de frente a un dilema fundamental, ¿no? La batalla eterna del ser humano entre la libertad y la seguridad. Sí, es la tesis final de esta sección del texto, y es una tensión estructural de la que no podemos escapar. Parece haber una regla implacable. Todo aumento de libertad parece reducir tu nivel de seguridad. Y al revés, todo aumento de seguridad te resta libertad. Y para ilustrar cómo negociamos esto en la mente, Reséndiz usa una metáfora literaria espectacular. Retoma el mito de la Odisea, pero a través de la interpretación del escritor Leon Feuchtwanger. Ah, la historia de la hechicera Circe, ¿verdad? Esa misma. Recordemos que Circe convierte a los marineros de Ulises en cerdos. Bueno, en la versión de Feuchtwanger pasa algo increíble. Cuando Ulises por fin logra que la hechicera ofrezca devolverle su forma humana a los marineros, ellos se niegan. ¡Qué fuerte! O sea, ¿prefieren quedarse literalmente en el chiquero? Eligen la posilga por voluntad propia. ¿Y por qué? Porque siendo cerdos, en el corral de Circe, tienen la comida garantizada y no tienen que preocuparse por nada. Tienen seguridad absoluta. En cambio, recuperar su humanidad y su libertad significaba volver a los peligros del mar abierto, enfrentar monstruos, tormentas y vivir con la incertidumbre diaria de si iban a sobrevivir o no. Y aunque suene súper extremo preferir ser un cerdo, si lo traemos a la vida diaria, te das cuenta de que tomamos decisiones así todo el tiempo, ¿no? Pienso en el clásico dilema de la vida moderna. Mantener un trabajo de oficina súper monótono, de esos que odias y se sienten como una prisión, pero que te deposita tu sueldo seguro cada quincena, frente al sueño que te venden hoy de emprender, ser tu propio jefe y tener libertad total. Sí, que muchas veces termina en ataques de ansiedad crónicos. Exacto. Termina en ansiedad porque no tienes red de seguridad, no tienes certezas. Entonces, entender por qué a veces la gente, nosotros mismos, elegimos quedarnos en la posilga de Circe, pues, te da mucha empatía. Te ayuda a no juzgar tan duro esa necesidad tan humana de buscar estabilidad, aunque sea a costa de un poquito de nuestra libertad. Totalmente de acuerdo. Y mira, haciendo ya un resumen de lo que expone la conferencia de Pablo Reséndiz, creo que el mayor logro de este texto es que desmitifica por completo este mandato moderno.
Nos demuestra que ser un individuo hoy no es un estado natural de gracia, es un trabajo de tiempo completo. Es una chamba agotadora. Muy agotadora. Es una empresa dictada por la sociedad, sostenida por tu billetera y perpetuada por la angustia de un mercado que jamás nos va a permitir sentirlos completos. Pero fíjate que, a pesar de lo denso que suena todo, yo le encuentro un lado súper liberador a entender todo esto. Porque al reconocer esta aporía, al verle los hilos al sistema, quienes nos escuchan pueden dejar de culparse. ¿En qué sentido? Pues en que esa fatiga constante que sentimos por no estar siendo lo suficientemente auténticos, o la culpa por no haber encontrado todavía nuestra gran pasión única en la vida, deja de ser un fracaso personal. Entender el hecho social es el primer paso para que no te devore. O sea, si sabes que la pieza del rompecabezas viene con la forma incorrecta desde la fábrica, dejas de sentirte mal por no poder armarlo. Exacto. 100%. Quita un peso de encima gigantesco. Sí. Y bueno, para cerrar este análisis, quiero dejarles un pensamiento final, un poco provocativo, para que le sigan dando vueltas por su cuenta. Hemos estado hablando de cómo en las últimas décadas el mercado, los centros comerciales y el marketing tradicional nos han dictado cómo ser únicos. Sí, los kits de automontaje. Exacto. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar cuando los algoritmos de inteligencia artificial, que analizan nuestros datos, nuestros gustos, incluso cuánto tiempo nos quedamos viendo una foto en la pantalla, empiecen a predecir nuestras crisis existenciales en tiempo real? Imagina que una IA tiene la capacidad no solo de predecir, sino de fabricar tu próxima crisis de identidad a medida y venderte la cura en forma de un nuevo estilo de vida antes de que tú mismo sepas que estás en crisis. Eso sí da un poco de miedo. ¿Verdad? Y volviendo a la película del principio, si antes gritábamos somos todos individuos repitiendo lo que decía la masa humana, ¿será que en el futuro ese grito va a ser la respuesta automática a un código de programación? ¿Sigue siendo una elección nuestra? ¿O vamos hacia un punto donde hemos automatizado por completo el acto de ser individuos? Ahí les dejo esa reflexión para masticarla. Y bueno, ha sido un placer desempacar todo este análisis con ustedes. Mantengan siempre la curiosidad y sigan cuestionando todo lo que damos por sentado. Nos vemos en la próxima inmersión profunda.